Capítulo 681. El asedio, parte 26. Furia. Raaje. Ese maldito gusano. ¿Cómo pudo hacernos esto? Después de todo lo que hicimos por él. Él es comida. Comida, yo te digo. Si alguna vez pongo mis mandíbulas en ese gusano, yo mismo le daré de comer a las larvas. La mera idea de que los Golgari destruyan a la prole hace que el maná de mi cuerpo hierva como la lava que estoy escupiendo por la boca. Él los dejó entrar a la cámara de puesta de huevos. Con madre. Estoy tan malditamente enojado que me estoy quedando ciego. Me voy a romper una vena a este ritmo. ¿Es eso algo que pueda hacer? Tal vez sea capaz de manifestarlo por pura ira, a este ritmo, puedo creer que lo lograré. Canalizo mi ira hacia la única vía positiva que tengo disponible para mí. Mascando como un demonio y destrozando a mis enemigos con rayos de lava en la cara. Todo lo que obtengo a cambio son unos 17 golpes de espada en el caparazón y creo que alguien me pateó. Desde que Vibrant y su tripulación tuvieron que despegar, las cosas se han puesto tensas aquí en esta puerta, y cuando digo tensas, quiero decir, muy tensas. La legión nos está empujando con fuerza y la hilera de hormigas ha sido expulsada hacia el interior de la sombra de la puerta. Los hechizos y las flechas ya están golpeando la gran estructura de metal, pero hasta ahora los encantamientos se mantienen estables y ha habido daños mínimos. Vamos, holgazanes. ¿Están tratando de vivir para siempre? Una hormiga brama desde cerca. Víctor. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Lloro. Tratando de reforzar la línea. Hemos desviado una parte de las tropas del otro frente hacia aquí, pero no han podido compensar la diferencia. Tenemos que ir más duro. Reviso mi menú por un segundo. Me estoy completando constantemente con la curación, bombeando mi glándula de regeneración para que se enfríe y el vestíbulo reponiendo mi energía. Con todas las hormigas en el hormiguero brindándome una porción de energía, he podido ir mucho más allá de los límites normales de mi cuerpo, pero incluso eso tiene un límite. He estado masticando y tirando mi peso por aquí durante mucho tiempo y estoy empezando a sentirlo. Diminuto. ¿Te queda mucho en el tanque, grandulón? El simio gigante ha estado dando todo en la lucha desde el principio y, para ser honesto, ni siquiera estoy seguro de cómo sigue balanceándose aquí. En respuesta a mi pregunta, el gorila con cara de murciélago exhausto y maltratado me lanza una sonrisa llena de fuego antes de lanzar otro puño. Me refiero a puño literalmente ahora, ya que hace mucho tiempo que no tiene la resistencia necesaria para activar sus habilidades correctamente. Sus manos son un desastre sangriento a estas alturas, pero no se inmuta mientras golpea con los nudillos los escudos del enemigo una y otra vez. Crinis. Me estoy quedando sin mis reservas de carne de sombra, maestro. Han estado apuntando a mis extremidades cada vez que pueden verlas. Maldita sea. Sigue presionando pero no corras demasiados riesgos. No puedo permitirme que sufras daños permanentes. ¿Estás recibiendo daño? ¿Qué fue eso? Eso es lo que pensé. Dejo que Crinis se enfurruña por sí misma mientras continúa operando lo mejor que puede. La Legión es un enfrentamiento terrible para ella y ha hecho mucho más de lo que esperaba de ella en este momento. En lugar de tratar de separar al enemigo, ha estado interrumpiendo todo lo que ha podido, introduciendo sus tentáculos en las filas enemigas y agarrando los tobillos, empujando las piernas, haciendo todo lo posible para mitigar la ofensiva y ayudar a la línea del frente a resistir. Mientras continúo luchando con los legionarios frente a mí, siento otro flujo de curación sobre mi caparazón desde atrás cuando la sanadora que ha estado conmigo durante la batalla asoma la cabeza una vez más. ¿Cómo se ve? Pregunta a través de la masa de olores. Ha sido mejor, es todo lo que puedo decir. Ella parece tomárselo con calma. Necesito regresar. Ella dice. Si la primera línea necesita retroceder, debemos informar a los curanderos y generales detrás de nosotros con anticipación. Incluso unos pocos segundos son suficientes para que abandonen sus posiciones y encuentren un nuevo búnker más atrás antes de que retrocedamos. No hace falta decir que esto ya ha sucedido varias veces en el transcurso de la batalla. Suelto una risa corta y aguda. La próxima vez que nos retiremos, estaremos detrás de la puerta, pequeña. Oh, es todo lo que dice antes de volver a hundirse bajo la superficie del suelo del túnel para recargar sus habilidades. Sacudiría la cabeza, pero ya lo estoy haciendo desde que logré agarrar bien un escudo por una vez. Dame esa.
Aparto la losa de capas de metal hacia un lado y desato una ráfaga de lava que cubre al legionario frente a mí justo a través de la placa del pecho. La piedra allí brilla de color rojo brillante por el calor cuando cae hacia atrás, soltando el escudo antes de que pueda golpearlo de nuevo y las filas se cierran frente a mí mientras otro soldado da un paso adelante para tomar su lugar. Maldita sea. Irritado, lanzo el escudo ofensivo sobre las líneas y restablezco mis mandíbulas para otro down jump. Cuidado ahí arriba. Viene un olor fuerte. Casi le arrancas la cabeza a un humano. ¿Qué? Levantando un poco la cabeza, puedo ver que es verdad. En algún momento, Bane terminó detrás de mí y casi le arruiné la cabeza al hombre con ese lanzamiento. En lugar de enfadarse, los ojos del sacerdote brillan con determinación cuando agarra el escudo con ambas manos y se esfuerza por levantarlo del suelo a pesar de que claramente es demasiado pesado para el hombre. Ya puedo verlo rugiendo alguna tontería u otra, el tono de su voz elevándose a niveles aparentemente inhumanos. ¿Por qué tengo la terrible sensación de que he creado un artefacto sagrado o alguna otra tontería? Invidia, si ves un hechizo viniendo hacia el sacerdote, no te esfuerces demasiado para desviarlo, ¿de acuerdo? Tus hermanos los protegen ardorosamente. Así que estás diciendo que viviría de todos modos. Most probable. Maldita sea. Todavía estoy enojado como el infierno. Sigue mordiendo. Capítulo 682. El asedio, parte 27. Titus observó cómo se desarrollaba la batalla desde la parte trasera de la formación. Los irregulares se habían formado una vez más y habían comenzado a ejecutar otra carga. Usarlos como tropas de choque, cargar, retroceder, cargar de nuevo, era una táctica brutalmente efectiva que la Legión había utilizado durante mucho tiempo. Fue difícil para los medio monstruos, en términos de esfuerzo y bajas, pero era un papel que parecían disfrutar. Las hormigas habían resistido notablemente bien el castigo, pero como esperaba, estaban siendo aplastadas. En la distancia, podía ver a la abominación corcovear y arremeter con sus mandíbulas, usando su cuerpo para empujar contra la corriente y tratar de hacer retroceder a la legión, todo en vano. Las tropas auxiliares irrumpieron en los huecos que los legionarios regulares abrieron para ellos y las filas de hormigas fueron rechazadas una vez más. Otra oleada de insectos gigantes salió a raudales por la puerta, sus fauces rompieron el aire con rabia mientras reemplazaban a los que habían caído y después de unos minutos de furiosa lucha se dio la orden y los irregulares retrocedieron, reemplazados por el muro de hierro de los legionarios que continuaron golpeando implacablemente a un enemigo que los superaba en número inmensamente, pero que no podían esperar igualarlos uno a uno. En cierto modo, las hormigas habían elegido un campo de combate pobre. Dentro de los límites del túnel, se vio obstaculizada su capacidad para maximizar la eficacia de sus números. En un campo de batalla más abierto, donde pudieran flanquear o abrir más frentes, su número importaría mucho más. Aún así, no habían tenido elección. En muchos sentidos, tuvo que reconocer la astucia de quienquiera que haya coordinado la defensa de las hormigas, presumiblemente la abominación. Este era el único plan que podía esperar salvarlos, y casi había funcionado. Si la ola hubiera llegado temprano, y él había estado preocupado durante algún tiempo, ya habría ordenado a sus tropas que regresaran al campamento base. Las órdenes eran órdenes, pero cualquier comandante que presionara para completar la misión y lograra eliminar a su legión sería ahorcado inmerecidamente. Incluso ahora había una oportunidad, una ventana cada vez más estrecha en la que se vería obligado a ordenar la retirada, pero ahora era tan pequeña que sentía una confianza creciente en que este nido sería purgado antes de que se acabara el tiempo. Era probable que los nidos satélite no sobrevivieran a la oleada de monstruos del tercer estrato sin el apoyo de sus miembros más poderosos aquí, pero por si acaso él haría que sus tropas se refugiaran dentro del nido para capear la ola. Una vez hecho esto, podrían emerger y rastrear los restos en su tiempo libre. Parece que la puerta está empezando a sufrir daños, comandante, observó Aurillía desde su lado. Los demás tribunos adscritos a su legión asentían con la cabeza, cada uno de ellos un experimentado jefe con décadas de experiencia, observaban la pelea con aire de halcones. Después del próximo empujón, probablemente retrocederán detrás de la puerta y esperarán a que la rompamos, reflexionó Titus. ¿Crees que tienen otra puerta? Alberton preguntó, el Loremaster se había unido con sus consejeros. Tienen dos, ¿por qué no tres?
A juzgar por el tamaño del nido, lo considero poco probable, dijo Meondus, un tribuno recién incorporado, pero la posibilidad existe, como dices. Si encontramos otra puerta, la derribaremos también. ¿Cómo si no podemos lograr nuestro objetivo? El joven tribuno era un recién ascendido, colocado dentro de la legión de Titus para un poco de condimento. Era un buen soldado, pero Titus lo encontró un poco verde como líder. Nuestras tropas están cansadas y agotadas, las bajas aumentan y los legionarios exhaustos cometen más errores, dijo Titus lentamente, sin juzgar en su voz. Si hay otra puerta, retrocederemos para dar descanso, agua y comida a nuestra gente. Los hombres y mujeres que se ponen la armadura de la legión son nuestro mayor recurso y no deben desperdiciarse bajo ninguna circunstancia. Hubo algunos asentimientos, pero fue Alberton quien protestó. Pepero. Titus lo silenció con una mirada. Bajo cualquier circunstancia, repitió. Su amigo apartó la cabeza de la ira en el rostro del comandante, su protesta muriendo en su garganta. ¿Qué hay de Morelia? Había querido decir, pero Titus sabía sus intenciones antes de que terminara de abrir la boca. A pesar de las apariencias, Titus estaba desesperadamente preocupado por su hija. La idea de ella en las garras de estos monstruos fue suficiente para hacer que su sangre hirviera y su estómago se revolviera, pero solo había una forma dentro de su poder para traerla de vuelta y así la seguiría al pie de la letra y la esperanza. Después de unos momentos de incómodo silencio, los otros tribunos comenzaron a ofrecer sus propios pensamientos sobre la batalla a medida que avanzaba. Para los oficiales más experimentados, el cálculo frío y brutal de la guerra era evidente en sus observaciones. Las discusiones se centraron en la tasa de muerte de los monstruos frente al número de bajas de la legión y cómo se podrían mejorar esos números en voz baja entre ellos mientras se ponderaban varias hipótesis. Tales conversaciones pueden parecer inhumanas, y Titus descubrió que los nuevos oficiales a menudo luchaban con ellas, pero en realidad, así era como un comandante y sus tribunos se aseguraban de que los objetivos se lograran con las pérdidas mínimas posibles. Hacer algo menos que confrontar la dura realidad que enfrentaron los legionarios con una lógica sin emociones sería una abrogación impensable de la responsabilidad. Durante los siguientes minutos, las cosas se desarrollaron como se esperaba. Aunque la abominación y las mascotas que había criado causaron problemas importantes, no eran lo suficientemente poderosas individualmente para derrocar el curso de la batalla. Fue una suerte que no hubieran tenido la oportunidad de evolucionar de nuevo. Si el monstruo reencarnado hubiera alcanzado el siguiente nivel, esta pelea habría sido mucho más difícil. Tal como estaban las cosas, la siguiente carga de los irregulares interrumpió las líneas de hormigas lo suficiente como para que se vieran obligados a retroceder una vez más para que los legionarios no cortaran en pedazos su formación desordenada. Ácido y hechizos llovieron sobre las fuerzas de la legión a medida que avanzaban más y comenzaron a golpear la puerta. Sin el equipo de asedio adecuado, tardaría algún tiempo en descomponerse, pero con la aplicación adecuada de fuego y agua, el metal podría deformarse y astillarse. Cuanto más se acercaban a abrirse paso, más tenso se ponía Titus. Esperaba poder confiar en que el enemigo brindaría misericordia al único hijo que le quedaba. ¿Mantendrían su palabra y la mantendrían a salvo? ¿O la derribarían por despecho una vez que se perdiera la batalla? Tan perdido en sus pensamientos estaba el comandante que no se dio cuenta de la perturbación detrás de él hasta que Aurillea extendió la mano para estrecharle el brazo. Tito. Gritó, mira hacia atrás. Sorprendido por su propia falta de conciencia, el veterano se giró para ver algo que realmente esperaba no ver. Verde. Todo el túnel se había vuelto verde. Mientras miraba, enredaderas y hojas brotaron a través de las paredes de la mazmorra, transformando la oscuridad a su alrededor en un mar esmeralda. Ese maldito árbol. Titus gruñó por lo bajo mientras sacaba su hacha con fuerza. La gran madre árbol siente lo mismo por ti, una voz insondable y profunda resonó en la oscuridad. Le has hecho la guerra y ella no olvida, ni perdona. Tu madre es un monstruo, dijo Titus rotundamente. Ah, un sonido a medio camino entre un suspiro, una risa y una rama de árbol doblada resonó a través del túnel, haciendo que las hojas se doblaran y revolotearan. Una gran figura salió a la luz, maciza, como siempre lo eran los de su especie, con la cabeza a punto de raspar el techo del túnel, mientras que sus gruesas extremidades de madera eran tan anchas como el más poderoso de los árboles. ¿Qué cuidado tenemos los niños por los orígenes de nuestra progenitora? Ella nos hizo, eso es suficiente. Ella es engendrada del Dungeon, respondió Titus, eso es suficiente.
Un aire tenso había descendido entre los oficiales y los legionarios a su alrededor mientras cada uno de ellos miraba al recién llegado. Como si sintiera la hostilidad, la vegetación había dejado de expandirse y permanecía como estaba, retorciéndose y retorciéndose siniestramente con cada palabra que se pronunciaba. Ante la declaración de Titus, un crujido tan fuerte que casi fue un grito recorrió cada hoja y la figura gigante ladeó la cabeza. Ella les ha dicho a los de tu especie que no tenía elección con respecto a la forma de su nacimiento en este mundo, dijo el gigante. Ella tampoco tuvo elección en las vidas que ha consumido. Tito no retrocedió. El gigante sacudió lentamente su cabeza de madera. No puede haber entendimiento entre nuestra gente, esto es viejo crecimiento. ¿Por qué estás aquí, guardián de la arboleda? Titus exigió, este conflicto no tiene nada que ver con tu especie, o tu maldita madre. De la abundante vegetación emergieron más figuras, más pequeñas y delgadas, pero poderosas, los Bruanchi formaron filas sueltas detrás de su guardián. Ese sonido volvió a sonar cuando el guardián de la arboleda los miró con ojos antiguos, ¿quieres algo? Así que la madre se lo quitará. Se encogió de hombros. Ella puede ser así de mezquina, dijo. Las hojas susurraron de nuevo con alegría maliciosa. Capítulo 683. El asedio, parte 28. Las filas masivas de mis hermanos solo pueden ver cómo la puerta se abulta y se dobla bajo el inmenso peso de la presión que está aplicando la legión. Agotadas y cansadas, las últimas hormigas aptas para la lucha de este lado del nido están listas para el conflicto final. Una vez que esas puertas bajen, esta será la batalla final. Si la legión logra atravesar este punto, podrán separarse en equipos más pequeños en los túneles más estrechos donde no podemos esperar aplicar los números necesarios para derrotarlos. Destruirán el nido pieza por pieza hasta llegar a las cámaras de cría donde luchan los Golgari y completar la aniquilación de las reinas y las crías. Mirando alrededor puedo ver que todos hemos sido empujados al borde. Casi todas las hormigas tienen heridas, pero los curanderos están tan agotados que tienen que ser selectivos donde aplican sus cuidados. Estoy bastante seguro de que vi a Bane escupiendo sangre hace un rato, incluso su legendaria resistencia vocal no pudo llegar hasta el final. Las manos de Tingy ya se han curado varias veces y todavía puedo ver que están en carne viva y rotas. Krinis ha perdido casi toda su carne de reserva e Nvidia está sufriendo el tipo de migrañas de esfuerzo mental que suelo experimentar después de lanzar demasiados hechizos. Aún así, tenemos que hacer frente de nuevo. La puerta retumba y se estremece cuando nuestros enemigos la derriban, pero cada segundo que pasa es un bendito alivio. Unos momentos para recuperarse harán maravillas para todos nosotros. Nosotros. Un extraño silencio desciende entre las hormigas colectivas y los humanos que quedan. Observamos la puerta a medida que se derrumba gradualmente, esperando que el enemigo se reúna. En otro lugar, en las cámaras de cría. Un oso Asura era una criatura maldita en esencia. A decir verdad, Sarah ni siquiera recordaba haber elegido la evolución, tan perdida en la rabia y el miedo estaba en ese momento que es posible que no haya tomado ninguna decisión. Sin embargo, de alguna manera, la forma que había elegido se adaptaba tan devastadoramente a ella que logró arrojarla sobre un precipicio que le había llevado una década volver a escalar. Podía sentirse tambaleándose en el borde ese acantilado ahora, su psique se equilibraba al borde de la cordura y ese pozo de violencia sin sentido en el que había morado. El problema era que, en el fondo, era tan difícil de cuidar. Junto a su núcleo, en el centro de su cuerpo macizo, latía el corazón Asura, la poderosa mutación que dio nombre a su especie. Proporcionó una fuerza increíble, pero a un costo. El corazón se alimentó de sus emociones negativas, su rabia, dolor y miedo, las magnificó, las licuó y las envió bombeando por todo su cuerpo hasta que cada centímetro de su cuerpo se llenó de ellas. Podía sentirlo ahora. El dolor de la traición, la ira de la confianza rota, el miedo a perderse de nuevo. Podía sentir todo el eco a través de cada célula de su cuerpo hasta que se emborrachó con él. Y la hizo fuerte. Apenas podía ver al Golgari frente a ella, su visión se había desvanecido hacía mucho tiempo de rojo a negro. Existía la posibilidad de que sus golpes salvajes hicieran tanto daño a la colonia como al objetivo de su ira, pero a ella no le importaba, no podía importarle. Tal vez sus ojos se habían lastimado, o tal vez ya estaba tan perdida que ver lo que golpeaba ya no era importante para ella. De todos modos, podía sentir la devastación provocada cada vez que golpeaba. La carne se partió, la armadura se partió, el metal se agrietó y los huesos se astillaron. Era como vino en su lengua.
Vio masa fresca entre los dientes. Ella necesitaba más. Había dolor, en alguna parte. Le dolía todo el cuerpo, pero no sabía por qué. No importaba. Todavía podía mover las patas y morder con el hocico. Eso fue todo lo que importaba. La reina observó todo desde la distancia con la preocupación creciendo en su corazón. ¿Estará bien? Le preguntó al sanador a su lado una vez más. Francés chasqueó las mandíbulas. No lo sé, la sanadora era inusualmente bajita, el estrés de la situación hacía que sus antenas pasaran constantemente por los codos de sus patas delanteras. Madre, por favor, retírate. No hemos podido curarte por completo y esta área no es segura, suplicó. No lo haré, respondió la reina, su tono agudo. Deja de tratarme de inmediato y ve a ayudar a los demás. El oso parece al borde del colapso, ¿por qué no lo tratas a ella en su lugar? No puedo alcanzarla, e incluso si pudiera, no podemos estar seguros de que no me matará en el acto. Ya hemos tenido varias hormigas heridas por ella en esta pelea. ¿Y entonces? Exigió la reina. ¿No está perdida en su ira como lo ha estado antes? ¿Por qué no la ayudamos? No somos lo suficientemente fuertes. Francés estaba cada vez más exasperada. No importa cómo lo intentó, no pudo persuadir a su madre para que abandonara esta zona peligrosa y la estaba desesperando. El único en la colonia que podría enfrentarse a su amiga Sara es el mayor y no están aquí. Pero lo soy, declaró la reina y se obligó a ponerse de pie. La sanadora vio a su madre levantarse con creciente horror. Madre, no. Ella lloró. Pero ya era demasiado tarde, la reina dio un paso adelante dos veces, luego se metió en el fragor de la batalla, la forma furiosa del oso firme en su punto de mira. Fuera del nido. ¿No te retirarás? Preguntó Tito. No lo haremos, respondió el guardián de la arboleda. El enfrentamiento entre los dos lados continuó mientras Titus sopesaba sus opciones, su mente se agitaba furiosamente. Solo había dos caminos que podía tomar que podía ver. Podía retirarse, ordenar a su legión que se retirara y posiblemente asegurar la liberación de su hija en el proceso, o podía luchar. Había prometido no emprender acciones contra la colonia, y no lo haría, pero los Bruanchi eran otra cosa completamente distinta. Si podían mantener a raya a los hijos del árbol loco aquí, y los legionarios lograban entrar en el nido, existía la posibilidad de que aún pudieran lograr su objetivo. Su agarre se apretó alrededor del mango de su hacha. No me dejas con muchas opciones, gruñó Titus, su ira comenzaba a encenderse en su pecho mientras sopesaba las vidas de sus soldados en su mente. Esa es nuestra intención, fue la respuesta. La madre te quitará todo lo que pueda. Tan lejos de tu montaña de metal, no hay nada que puedas hacer para resistirla. ¿Es eso así? Incluso mientras hablaban, el número de figuras que emergieron detrás del guardián de la arboleda siguió aumentando a medida que más de su gente avanzaba. Afortunadamente, solo había un guardián, el árbol no podría soportar más que eso en lo alto de la mazmorra. Ah. Así es, respondió el guardián. Titus levantó su hacha para poder sostenerla con las dos manos. Vamos a averiguarlo entonces, dijo sombríamente. En lo profundo de la mazmorra. Un abismo se hundió hacia abajo, lleno de una oscuridad impenetrable. Aquí no había movimiento, ningún ser vivo se atrevería a poner un pie tan cerca de la casa del hambriento. Hacerlo era una muerte segura, este era un instinto tan arraigado que parecía como si ahora se engendraran monstruos con él. Durante 100 años, ningún monstruo, excepto aquellos que tuvieron la desgracia de nacer en el área, existió en este lugar, y los que se engendraron aquí no vivieron por mucho tiempo. Desde algún lugar más profundo, aunque no se sentía tan lejos, un golpe inaudible se extendió hacia afuera, como un trueno silencioso. La ola de presión invisible atravesó la roca y la oscuridad, atravesó el abismo y continuó su camino hacia el exterior a través de los estratos. El silencio reinó una vez más. Por unos momentos, parecía que nada sucedería, pero esto era simplemente la calma, la tormenta seguramente seguiría. Y síguelo. El maná en el área se drenó rápidamente, reduciéndose a menos de la mitad de lo que había sido hace solo unos momentos, pero luego volvió con un rugido. Como la marea que se retira solo para chocar con furia como un maremoto, el maná se desbordó con un rugido tangible, inundando cada roca, cada ramita con una cantidad vertiginosa de poder. Entonces se produjo un revuelo. Lentamente al principio, luego con velocidad creciente, el gran abismo comenzó a cerrarse.
Hubo un gran crujido cuando cientos de toneladas de piedra se rompieron en pedazos, las dos paredes finalmente crujieron juntas con un crescendo ensordecedor. Luego, después de un momento, se separaron una vez más. Visibles aquí y allá, ahora que la tierra y las rocas habían comenzado a caer, había enormes crestas triangulares, cada una teñida de un rojo intenso. Si un observador se alejara lo suficiente, sería fácil adivinar que eran dientes. Cientos y cientos de dientes. Una aura llena de una terrible locura explotó hacia afuera, impulsada por un impulso insaciable. Hambre. Capítulo 684. El asedio, parte 29. Cuando las puertas finalmente cayeron con un resonante boom que resonó en las paredes del túnel. Podría parecer un poco excesivo derribar las malditas cosas de sus goznes, pero eso es lo que los legionarios decidieron hacer de todos modos. Tal vez sintieron que el ancho de la entrada del nido era un ancho razonable para que participaran y tengo que estar de acuerdo. El acceso del túnel al nido se estrecha a medida que se acerca a la puerta, permanece igual durante una corta distancia antes de que se abra a la cámara más allá. Para ser honesto, probablemente estén felices de no ver otra puerta esperándolos en la distancia. Una vez que las puertas están cerradas, la Legión tarda unos minutos en reorganizar su formación antes de que comiencen a acercarse nuevamente. Auge. ¿Qué diablos fue eso? Las vibraciones de un impacto colosal recorren la roca debajo de mis piernas y mis antenas se mueven en el aire confundidas mientras trato de encontrar la fuente. No sucedió dentro del nido, eso es seguro, lo que sea que haya causado eso, seguramente se originó fuera de las puertas. Mayor. ¿Puedes sentir lo que fue eso? Burke corre hacia mí. Estoy tratando de resolverlo, respondí distraídamente mientras me enfocaba en observar a los soldados que se acercaban mientras buscaba con mi mente. La distancia es demasiado grande para que la alcance, incluso con mis habilidades relativamente altas, pero definitivamente hay fluctuaciones en el maná más adelante en el túnel, detrás de la fuerza que se aproxima. No puedo estar seguro, respondo lacónicamente mientras acomodo mis mandíbulas, pero parece que algo está pasando en la retaguardia de las fuerzas de la Legión. ¿Cómo qué? Burke está desconcertado. ¿Cómo diablos se supone que voy a saber, Burke? ¿Quizás poner un explorador en eso? Hay un ejército entre nosotros y ese lugar. Me di cuenta de... Los dos lagos ya han comenzado a acelerar uno hacia el otro y me uno a mis hermanos, usando los 3 pares de piernas para sincronizar 3 carreras separadas para lograr la máxima velocidad. Crujido. Los dos ejércitos completamente preparados chocan entre sí cuando ambos bandos activan sus habilidades, hechizos y todo lo que tienen a su disposición. La armadura y el caparazón están abollados, agrietados y astillados, ya que ninguno de los bandos retiene nada de su fuerza, la legión al borde de la victoria, la colonia al borde de la aniquilación. Mi caparazón absorbe numerosos golpes en los primeros segundos mientras la luz del arma florece a mi alrededor. Solo mi vista futura y mis reflejos aumentados mantienen mis antenas unidas a mi cabeza mientras mi cuerpo hace los ajustes necesarios para absorber todos los golpes con mi exoesqueleto de diamante. Precioso caparazón de diamantes. ¿Dónde estaría yo sin ti? Si pudiera, besaría esa preciosa cosa, pero afortunadamente para mi dignidad tal cosa es imposible. En este punto, mis subcerebros están bastante cocidos y he liberado la construcción omnielemental, optando en su lugar por desplegar un dominio de gravedad simple en un área tan amplia como pueda, con la esperanza de que los legionarios ya cansados sufran por el peso adicional de su armadura. Es difícil saber qué tipo de efecto está teniendo, pero, de nuevo, es difícil obtener una buena imagen del campo de batalla cuando estoy haciendo el trabajo sucio aquí en la línea del frente. Los escudos y los destellos de los ataques enemigos son casi todo lo que puedo ver en cualquier momento. La lucha es salvaje e implacable mientras muerdo todo lo que tengo delante hasta que me duelen las mandíbulas con un dolor punzante constante y las púas de mis mandíbulas comienzan a agrietarse y astillarse. Mi glándula de regeneración ya se está secando nuevamente y mi útil amigo sanador tuvo que aparecer y rematarme en los primeros 5 minutos del conflicto. Por la colonia. El grito se eleva desde algún lugar detrás de mí. Por la colonia. Una ola atronadora de feromonas atraviesa el campo de batalla, aturdiendo mis antenas con su intensidad. Dentro de la cámara de puesta de huevos, la reina una vez más se empujó al frente de la batalla, apartando a los niños que intentaban bloquear su camino. Ella no sería negada por ellos, no esta vez.
Reacios a oponer resistencia real al avance de su madre, los soldados y generales cedieron terreno en el momento en que sintieron que ella los empujaba. Si ella quería ir al frente, nadie estaba preparado para hacer todo lo posible para detenerla. ¿Qué se suponía que debían hacer? ¿Luchar contra su madre y arrastrarla desde el frente mientras también lucha contra los Golgari? Así fue como la reina llegó al lugar donde había querido estar, justo al lado del oso que parecía estar al borde de la muerte. Cubierta de heridas, con el pelaje enmarañado y oscuro por su propio icor, la amiga de la colonia siguió luchando como si no sintiera nada, con un rugido aparentemente interminable que brotaba de sus fauces. La hormiga gigante se echó hacia atrás, sus antenas estallaron en una luz tan brillante que ahuyentó las sombras de la cámara antes de desatar un vasto pulso de magia curativa que atravesó las fuerzas de las hormigas, aunque una gran parte fue absorbida por el oso. Las heridas se cerraron visiblemente ante sus ojos cuando el cuerpo de la furiosa bestia absorbió el poder curativo y se regeneró, pero el oso no pareció darse cuenta, no se produjo ningún cambio en ella. El Golgari ciertamente lo notó. Habían estado a punto de derribar finalmente a esta monstruosa entidad, solo para que ahora obtuviera un repentino impulso de salud. La desesperación se apoderó de sus líneas, lo que empeoró cuando la reina activó su forma de guerra. Extrayendo energía de cada hormiga en la habitación, creció en tamaño hasta que se cernió sobre el enemigo que retrocedió ante el poderoso rostro que tenían ante ellos. La reina había cambiado desde su pelea con Garralosh. Incapaz de proteger a sus hijos en esa lucha, había tomado medidas para asegurarse de que no le faltaran fuerzas. Sus cacerías diarias habían ayudado a nivelar sus habilidades de combate, la biomasa extra que había tomado se gastó para mejorar su cuerpo para pelear. Nunca más permitiría que el enemigo intimidara a sus hijos. Sal de mi nido. Ella rugió. Sus mandíbulas brillaron intensamente y manifestaron dos enormes fauces que se extendieron desde la suya antes de cerrarse de golpe, triturando la primera fila de los Golgari. Con el regreso de la reina a la batalla, la marea había cambiado a favor de la colonia. Después de haber igualado la fuerza del oso demoníaco durante tanto tiempo y haber luchado contra las interminables hormigas, la repentina aparición de un poderoso monstruo de nivel 6 fue demasiado para ellos y comenzaron a retroceder desde el frente, dibujando sus fuerzas de vuelta al túnel por el que habían venido. Fue entonces cuando las cosas cambiaron. El interminable rugido de furia sin sentido de Sarah solo se había vuelto más fuerte a medida que avanzaba la pelea. Ahora, no encontró nada frente a ella para desgarrar, así que se volvió y arremetió contra lo primero que vio. Las garras rastrillaron el costado de la reina y tallaron profundos agujeros en su caparazón. Tomada por sorpresa, la reina tardó en responder y antes de que pudiera girar su gigantesco cuerpo, otro golpe arrancó un trozo de exoesqueleto, rociando el aire con icor. Defiende a la reina. La colonia se puso frenética al ver a su madre atacada y se apresuró a protegerla. Volver. Exigió la reina mientras se enfrentaba al oso enloquecido. Ella no sabe lo que está haciendo. Con sus mandíbulas entre ellos, pudo alejar mucho mejor a Sarah, lanzándose hacia adelante para embestir al oso y hacerle perder el equilibrio. Si bien le impidió recibir heridas más graves, todo lo que hizo la reina solo pareció aumentar la ira del oso, aumentando su fuerza hasta que sus garras se encendieron con una luz roja asesina que parecía rasgar el tejido de la realidad, también. Como llenar la mente de la reina con voces farfullantes de ira con cada golpe. La colonia observó paralizada en el momento cómo la reina luchaba por defenderse de la poderosa criatura, y los Golgari, sintiendo un cambio en su fortuna, detuvieron su retirada y esperaron a ver qué sucedía. Capítulo 685. El asedio parte 30. Los Grovekeepers eran irrazonablemente fuertes. ¿Cómo nacieron exactamente? La legión no estaba segura. No eran monstruos, como tales, ninguno de los Bruanchi lo era. No fueron engendrados del Dungeon y, a diferencia de las hormigas, no fueron creados por un monstruo padre a través de los medios tradicionales. Esta era la razón por la cual la legión realmente no tenía un problema con la gente del bosque en sí, sino con su padre asesino e entrometido. Naturalmente, los Bruanchi no estaban dispuestos a quedarse sentados y permitir que la legión destruyera el origen de toda su raza, por lo que se produjo el conflicto. A lo largo de las décadas de batalla, la legión había aprendido muchas lecciones, siendo una de las más importantes. Los guardianes de la arboleda eran irrazonablemente fuertes. La gigantesca criatura arbórea derribó un pesado puño de madera en un golpe por encima de la cabeza que derrumbaría una casa, pero Titus no se desanimó.
Sincronizando su juego de pies a la perfección, se lanzó hacia un lado antes de girar y correr una vez más, esta vez hacia adelante, con el hacha levantada para golpear. El guardián se movió con engañosa velocidad y gracia, tirando de su pierna izquierda hacia atrás y girando su cuerpo para barrer su brazo izquierdo en un amplio arco para atrapar al comandante antes de que pudiera desatar su golpe. Sin pausa, Titus bajó el hacha, usando el enorme poder de sus muñecas para desviar la hoja hacia un lado donde chocó con el brazo ofensor, liberando una onda expansiva que hizo retumbar las piedras a su alrededor. ¡Ah! El árbol retumbó con su voz increíblemente profunda. Eres fuerte. Titus se restableció, sus ojos absorbiendo todo en un instante. El golpe había sido superficial, sin todo el peso de sus habilidades o poder detrás de él. Aún así, había tallado una herida profunda en la corteza de su oponente de la que goteaba una savia espesa y dorada. El comandante respiró hondo, empapando el maná que lo rodeaba en su cuerpo y enviándolo a circular a través de sus canales de maná a un ritmo vertiginoso. Como si despertara un antojo que había dejado atrás hace mucho tiempo, no importaba cuánta energía vertiera en su cuerpo, todavía quería más. La cantidad no era el problema, sino la pureza. Una vez que se hubiera aclimatado al maná en los estratos más profundos, la materia delgada tan alta nunca sería suficiente para realmente superarlo. Sin embargo, se las arreglaría con lo que tenía. Se acercó al árbol con precaución, no queriendo que lo tomaran desprevenido. Con un movimiento de su muñeca, su hacha se encendió con una luz roja, una poderosa aura se elevó de la hoja. En un instante, las enredaderas y el crecimiento alrededor de sus pies azotaron la pared, miles de púas alcanzaron su carne y trataron de retorcerse dentro de su armadura. Jaja. Con un poderoso rugido, la energía explotó del cuerpo de Titus y las enredaderas se incineraron hasta convertirse en cenizas antes de que pudieran alcanzarlo. Ver el crecimiento verde arder despertó la ira en los ojos del guardián de la arboleda por primera vez y dio un paso adelante, su cuerpo de repente se iluminó con miles de runas y brilló con energía verde. Este lugar ha sido reclamado por la madre árbol. Rugió el gigante, empujando hacia adelante con ambas manos. Una ola de energía brotó del guardián y el crecimiento a su alrededor se volvió loco mientras bebía el poder que emitía y explotaba con el crecimiento. Formas retorcidas de flores llenas de mandíbulas llenas de colmillos y enredaderas tan gruesas como un hombre con púas que goteaban virulentos venenos anaranjados estallaron alrededor de Titus en segundos, pero él no retrocedió. Respiró hondo y vertió su energía en el hacha que tenía en la mano antes de balancearlo en un amplio arco a su alrededor. Una ola de fuerza brotó del borde de la hoja que aniquiló el crecimiento en un radio de 10 metros centrado en el legionario con armadura pesada. El guardián tarareó un gruñido bajo y dio un paso adelante de nuevo, retirando su mano para asestar un poderoso golpe. El rostro de Titus no mostraba ninguna expresión, todavía tallado en líneas de hierro como siempre y vio venir el golpe antes de mover los pies de nuevo y prepararse para interceptarlo. El demonio sellado dentro de su arma aulló de alegría cuando cortó una vez más, poniendo el peso de su armadura detrás del golpe y gruñó con satisfacción cuando sintió que el arma mordía profundamente. Aún así, los guardianes de la arboleda eran conocidos por su potente regeneración y Titus sabía que le llevaría demasiado tiempo derribar a los Bruanchi para evitar que sus legionarios cayeran en manos de los demás. En cambio, se demoró y esperó que la batalla dentro del nido fuera bien para su gente. Decidido, volvió a levantar el hacha y esperó a que el otro hiciera el siguiente movimiento. Dentro de la cámara de puesta de huevos, la reina estaba atrapada en una batalla por su vida. La osa enfurecida, aunque más pequeña que la reina en su forma de guerra, era significativamente más fuerte, y el poder de su ira la llevó a alturas increíbles. Mientras que la hormiga gigante estaba permanentemente a la defensiva, no dispuesta a dar rienda suelta a cualquier mordedura que causara un daño significativo a su oponente, Sarano se contuvo, atacando en una carrera sin fin y sin sentido que nunca cesaba. La reina sabía que esto no podía continuar para siempre, no podía ceder tanto terreno, solo podía alargar la pelea hasta que su forma más grande expirara y se redujera a su tamaño normal. Sin las estadísticas de bonificación que obtuvo al aprovechar la fuerza de sus hijos, caería rápidamente ante el oso. Lo que sea que quieras hacer, debes hacerlo rápido, mi reina, le advirtió Brendan desde cerca. No nos sentaremos a verla destruirte, seas amigo de la colonia o no. Debe haber algo que podamos hacer para llegar a ella, argumentó la reina, ¿no lo has hecho tantas veces antes? Lo hemos hecho, pero nunca la habíamos visto tan lejos como para atacarnos.
Es lo que ella temía que pasaría, pero no pudimos persuadirla de la batalla por mucho tiempo. La soldado sacudió la cabeza con auténtico dolor. Sara había sido una amiga leal de las hormigas y había sangrado por ellas muchas veces durante la invasión. Sin ella, los Golgari habrían hecho mucho más daño y habrían avanzado mucho más rápido que ellos. Le dolía ver al oso perdido en la locura que había temido durante tanto tiempo. Aún así, ella endureció su corazón. No había vida, excepto quizás la de la mayor, que ella pusiera ante la de la reina. Consigue un mago. Exigió la reina. Conecta mi mente con la de ella. Déjame tratar de llegar a ella. Siempre listo para obedecer las órdenes de su madre, Advant no necesitaba decir nada antes de que un pequeño equipo de magos se adelantara para tejer la magia mental necesaria. En solo unos segundos se estableció la conexión y la reina pudo sentir que sus pensamientos coincidían con los de Sara, una vez humana. Sara, ella llamó, no necesitas pelear. El oso enloquecido no reaccionó, ni demoró en su ataque. Los movimientos salvajes de esas garras mortales cortaron el aire y amenazaron con destrozar a la reina si no los esquivaba. No te haremos daño, la madre de la colonia volvió a hablar, no hay necesidad de abrazar tu rabia. Buscó en el oso que tenía delante en busca de algún destello de reconocimiento, algún indicio de la persona que había dentro, pero no vio nada. No había nada que indicara que siquiera la habían escuchado. Era difícil, a diferencia del entrometido, la reina no tenía el dominio sobre la magia mental necesaria para proyectar su mente en la conciencia de otro ser. Todo lo que tenía eran palabras. Palabras y acciones. En lugar de retirarse, en lugar de tratar de defenderse de las garras feroces que intentaron acabar con su vida, la reina hizo lo impensable, se lanzó hacia adelante. No mordió, ni esquivó, ni se defendió en absoluto, sino que bajó sus antenas sobre la cabeza del oso y permitió que su maná curativo fluyera a través de ellas mientras esas terribles garras la desgarraban. ¡Mamá! Brendan gritó horrorizado. ¡Ataque! Ella ordenó, entra allí y salva a la reina. Está bien ahora, la reina no prestó atención a sus crecientes heridas mientras buscaba llegar al alma llena de ira frente a ella. Estás a salvo, estás protegido, lo has hecho bien. Las hormigas se abalanzaron para defender el corazón de su familia, pero la distancia que habían mantenido para respetar los deseos de la reina les costó preciosos segundos. Una y otra vez, el poderoso oso cortó con sus patas y partió con sus fauces hasta que el caparazón de la reina se resquebrajó y se desgarró. Mientras tanto, la reina continuó vertiendo su magia curativa en el otro y repitiendo las mismas suaves palabras de elogio. Cuando Brendan se apresuró a atacar al oso y vender su vida en defensa de la reina, se sorprendió al descubrir que Sara estaba disminuyendo la velocidad. Sus golpes se volvieron menos dañinos, con pausas más largas entre ellos y el aura mortal se desvanecía de sus garras. Como uno solo, la carga de la colonia se detuvo mientras la reina continuaba calmando al oso, cuyo interminable rugido finalmente había comenzado a desvanecerse, retrocediendo hasta convertirse en apenas más que un gemido. La reina estaba exhausta y al borde del colapso, pero vio con alegría la luz volver a los ojos de quien había ayudado a salvar a sus hijos. Estás a salvo, dijo ella, estás protegido. Estás en casa. Capítulo 686. El asedio, 31. Por Gandalf, estoy cansado. Bam. Deja de pegarme, maldita sea. Chomp Dom. Al igual que cada vez que activo la habilidad, un equipo de legionarios con escudos pesados salta hacia adelante, activando una gran cantidad de habilidades y anclándose unos contra otros. Crujido. A pesar de que mis mandíbulas se clavan profundamente en las losas de metal que estas cabezas musculosas llaman escudos, una vez más no soy capaz de penetrar y causar daño real. Estúpidas latas. Come ácido entonces. Dejo caer mi tórax bajo y levanto mi abdomen para poder destruir al equipo frente a mí con una cara llena de jugo de quemadura antes de restablecer mi posición en la formación. Las hormigas a mi izquierda y derecha dependen de mí para proteger sus flancos y si me alejo demasiado o retrocedo un poco, las expongo a un peligro innecesario, algo que ha sucedido bastante durante el transcurso de la batalla. ¿Necesitas una cura? Huelo las feromonas de mi amigo sanador designado detrás de mí. ¿Ya has recargado? Estoy un poco sorprendido. Nope. Pero he encontrado a otro sanador que puede ayudarte si es necesario.
Me parece un poco sospechoso lo capaz y aparentemente de alto nivel que resultó ser el sanador que se colocó detrás de mí en la línea de batalla, y ahora, cuando se necesitan sanadores desesperadamente en toda la línea, resulta que tiene otro de su casta. ¿Esperando en reserva? Estoy totalmente bien, miento, consigue esa curación donde se necesita. Casi puedo escuchar el encogimiento de las antenas detrás de mí y la pequeña hormiga vuelve a enterrarse en el suelo mientras la lucha continúa. Unos intercambios más y veo a Timmy a mi derecha siendo golpeado en el pecho. Una salva de bolas de fuego y flechas cargadas lo golpea justo en la placa del pecho y lo derriba. El gran simio aúlla de rabia, pero está tan exhausto que no puede mantenerse en pie por más tiempo y se cae, esparciendo a los miembros de la colonia bajo sus pies. Invita. Crinis. Asegúrate de que Timmy salga de allí de una pieza. Desesperado por crear una distracción, cargo hacia las filas de la legión una vez más, empujándolos hacia atrás con mi mole. Solo que esta vez, no me retiro rápidamente, sino que cargo de nuevo, partiendo mis mandíbulas con todo lo que puedo y disparando a todos los que puedo ver con rayos de gravedad. Ha sido un milagro que Timmy haya aguantado tanto tiempo, no está precisamente hecho para resistir. Sin la armadura que lo protege, lo habría ordenado fuera de la pelea hace mucho tiempo. Si sobrevivo lo suficiente, encontraré a Smitant y le agradeceré personalmente a ese pequeño genio. Tendré que ver si puede encontrar materiales transparentes cuando tenga mi propia armadura. No puedo ocultar mi magnífico caparazón por ningún motivo. ¡Bam! Aunque, probablemente me vendría bien un poco de protección adicional ahora, las fuerzas de la Legión se apresuran a sacar provecho de mi mala posición y se acercan a mis flancos más rápido que Vibrante desayunando. Mis sentidos se agudizan hasta su punto más fino mientras mis antenas, reflejos y músculos se mueven en perfecta sincronización, desviando y esquivando cada golpe que puedo y desviando otros para que choquen contra mi caparazón. Precioso caparazón de diamantes, salvando mi tocino una vez más. A decir verdad, los legionarios se están moviendo un poco lentos, sin duda les falta el empuje que suelen tener. La batalla ha sido tan larga como las hormigas se han cansado, incluso estos humanos indomables se han cansado del esfuerzo constante. Tratar de abrirte camino a través de decenas de miles de hormigas monstruosas te dejará sin aliento, sin importar quién seas. Aunque el dominio de la gravedad y los rayos que estoy disparando pueden parecer que no tienen mucho efecto, estoy seguro de que me mantienen con vida en este momento, ya que a los soldados que apuntan a mi vida les resulta un poco más difícil moverse y balancearse. Sus armas. Chomp. 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 Me agito desesperadamente y me complace ver que mi distracción ha hecho su trabajo. La oportunidad de acabar con la hormiga indescriptiblemente atractiva que soy atrajo a la legión lejos del área donde cayó Timmy y la colonia se apresuró a enviar números adicionales para reforzar la línea mientras Crinis arrastra a su mascota mientras envidia locura de cualquier peligro inmediato. Buen trabajo. Les llamo. Una vez que Timmy esté a salvo, por favor ven y rescátame, maestro. Crinis me va a regañar bastante después de esto. Quizás la muerte sea la respuesta. No. No puedo pensar así, necesito vivir. Desde detrás de las líneas, Víctor observa cómo la oleada ofensiva de los mayores vacila mientras son rodeados rápidamente. La pérdida del guardián del gran simio se ha sentido profundamente en las filas, pero no hay remedio, la colonia no tiene más remedio que seguir adelante. Entra allí y lucha. Ella ordena a todas las hormigas en reserva que avancen. Sigue al mayor y lucha por la colonia. Por la colonia. Regresa el rugido cuando las hormigas, recién curadas de sus heridas, se sumergen de nuevo en la refriega una vez más. No dispuesta a quedarse atrás, la propia Víctor corre hacia adelante para unirse al conflicto. ¿Qué importa si ella cayera aquí? Después de esto, no hay más planes o estrategias que deba revisar. O se quedan aquí o perecen. Sintiendo la energía frenética de estos momentos finales, los aliados humanos se unen a las hormigas que avanzan mientras cargan con su último aliento de fuerza. Mientras tanto, los mayores arrasan las filas de la legión, lanzando su peso y absorbiendo una cantidad absurda de castigo mientras buscan interrumpir la línea de batalla del enemigo. Descubrimiento. Víctor rugió cuando ella se abalanzó hacia adelante, sus mandíbulas mordían mientras arrojaba su cuerpo contra los soldados al frente, doblando su línea cuando la siguiente ola pasó sobre su espalda para chocar nuevamente. Todas las hormigas disponibles se habían unido a la carga y a lo largo de la línea se repetía la escena de tropas frescas que se lanzaban contra los escudos y espadas de la legión.
Soldados, exploradores, magos, curanderos, todas las hormigas presentes en el campo de batalla se habían unido a este asalto final con la esperanza de finalmente abrirse paso. El enemigo se dio cuenta rápidamente de lo que estaba pasando y redobló sus esfuerzos, luchando como una unidad cohesionada para evitar la oleada de hormigas que había llegado. La ferocidad de la batalla había alcanzado un pico frenético. Ninguno de los bandos estaba dispuesto a dar un paso atrás y en 3 breves minutos Víctor había sido testigo de cientos de actos de valentía, habilidad y sacrificio desinteresados por parte de ambos bandos. En medio de todo, la hormiga de diamante brillaba intensamente, como la llamarada de una vela a punto de apagarse. No importaba cómo presionaran las hormigas, o cuánto terreno ganaran, la mayor permanecía siempre fuera de su alcance. Como si estuviera vinculada psíquicamente con la colonia misma, cada vez que Víctor surgía junto con sus hermanos, la mayor también se sumergía más profundamente en el mar de tropas de la Legión. Incapaces de alcanzar a su progenitor, el primero de su especie y el más desinteresado defensor, las hormigas de la colonia solo se volvieron más frenéticas, cargando una y otra vez contra la línea enemiga para empujarlas hacia atrás, sin importarles sus propias heridas. Víctor pudo ver cómo se desarrollaba la estrategia de la Legión. Querían absorber la carga, ceder terreno y dejar que el espíritu de la colonia se rompiera junto con su impulso. En ese momento, buscarían devolver el dolor que habían soportado multiplicado por 100 con una contracarga que destrozaría la formación de hormigas y abriría el nido de una vez por todas. Incluso sabiendo esto, no había nada que Víctor pudiera hacer. Todo lo que podían hacer era seguir los pasos de su progenitor, el primero de su tipo, y cargar contra las espadas del enemigo. Inundados por el impulso de sus aliados humanos, que rugieron y gritaron mientras levantaban sus brazos temblorosos y corrían con piernas inestables, la colonia desató su verdadera ferocidad sobre la Legión. Por un momento brillante, Víctor pensó que se romperían. El mayor era imparable y sin importar cuánto lo intentaran, los legionarios no pudieron derribarlos. Dondequiera que fueran, la formación de la Legión se doblaba y se rompía, abriendo brechas a través de las cuales se derramaban cientos de hormigas gigantes en segundos mientras mordían y trituraban todo lo que podían encontrar en su necesidad de alcanzar a su salvador. Después de profundizar tanto y causar tanta interrupción, Víctor vio que la línea estaba al borde del colapso y sintió que la esperanza surgía de lo más profundo de su ser. Pero como una ilusión, se onduló y desapareció, los espacios se cerraron ante sus ojos y la pared de escudos se restableció y la carga de la hormiga finalmente vaciló. Un momento después vio por qué. El mayor se había derrumbado, una de sus piernas finalmente quedó atrapada y había sido cortada en la articulación y su impulso los había derribado con estrépito. En solo unos momentos, los legionarios descenderían sobre la forma propensa de la hormiga más fuerte y no había nada que Víctor pudiera hacer al respecto. Y fue entonces cuando llegó. Un maremoto de maná que atravesó el túnel como un grito. Las venas de la mazmorra enrejadas a través de la piedra parecían latir y retorcerse cuando las paredes comenzaron a moverse mientras los monstruos tomaban forma dentro, pronto para engendrar y emerger. Ambos lados se detuvieron instantáneamente y Víctor casi pudo maldecir cuando la alegría surgió dentro de ella. Ahora. La ola viene ya. Incluso 10 minutos antes y no habría tenido que soportar esta loca carrera de desastres. Sin una palabra, las fuerzas de la Legión retrocedieron y marcharon a paso ligero, su fatiga solo se mostraba en lugares raros mientras abandonaban el campo de batalla, llevándose a los heridos con ellos. Después de un segundo, Víctor corrió hacia adelante para apoyar a la mayor y pronto la hormiga gigante fue izada sobre la espalda de unos cuantos soldados fuertes para que pudieran ser transportados de regreso al nido. Así, el mayor se hizo eco de los propios pensamientos de Víctor, ¿recogen y se van? Nadie respondió durante un largo momento mientras el maná continuaba surgiendo a su alrededor, llenando el túnel con un nivel intoxicante de energía. Luego, el mayor comenzó a reír, tanto en el olor como en el pensamiento, mientras la magia mental se derramaba fuera de ellos y en todas las hormigas y humanos a su alcance. Era como si un manantial burbujeante de alivio y alegría hubiera estallado dentro de todos ellos y ninguno se atreviera a hablar para no perturbarlo y extinguirlo. Así fue que el Dest fue escoltado en silencio de regreso al nido, riendo alegremente todo el camino. Capítulo 687. Las campanas doblan por ti. Titus se sintió aliviado al descubrir que Morrelia había sido devuelta como se prometió menos de una hora después de que la Legión se retirara de la batalla.
En el instante en que llegó la oleada de maná, Titus se retiró de su lucha con el guardián y los Bruanchi y se hicieron a un lado. El propósito del agente árbol había sido obstaculizar a la legión y su misión se había cumplido. El guardián había sido amable, pero las hojas no, susurrando con evidente felicidad al ver a sus enemigos fracasar en su tarea. A Tito no le importaba. Incluyendo a los auxiliares, cientos de buenos legionarios se habían perdido en este esfuerzo e incluso el regreso a salvo de su único hijo no pudo apagar por completo el sentimiento malhumorado en su pecho. Los legionarios luchan contra monstruos y mueren haciéndolo todo el tiempo, él sabía que era solo una realidad del mundo, pero nunca pudo alejar por completo el dolor de sus soldados muriendo bajo su mando. Su esposa solo diría que le faltaba madurez, pero ella siempre estuvo más preparada para mandar que él. Después de todo, ella estaba a cargo de toda la maldita legión en este punto. Morrelia, dijo, abrazando a su hija cuando ella lo alcanzó, me alegra ver que estás a salvo. Un grupo de humanos encabezados por Enid Rutel la había escoltado hasta el final del túnel que conducía al nido. Titus había llamado a todas sus tropas hasta este punto y todavía estaba esperando que regresaran algunos de los grupos más alejados. Empujó a su hija hacia atrás para poder mirarla a la cara y vio las emociones encontradas allí. Felicidad, vergüenza, culpa. Sin duda, se culpó a sí misma por perder el control de sus habilidades de berserker en medio de la batalla y ser capturada. Prometía tanto que si aprendía de sus errores sería comandante en poco tiempo. Se acercó y colocó una mano sobre su cabeza. Tu madre estará muy contenta de volver a verte. Si hubieras muerto justo antes de que terminara su encargo, me temo que ella habría derrumbado la montaña de hierro sobre su propia cabeza. Era un mal intento de broma y cuanto más lo pensaba Titus, más realista parecía el escenario. Ver la expresión en el rostro de su padre cambiar de una broma a una triste realización hizo reír a Morrelia y el nudo dentro de ella se alivió ligeramente con la liberación de la tensión. Había traicionado a la legión, pero creía que había sido por las razones correctas. Con un poco de suerte, nunca regresarían y la colonia continuaría siendo pacífica y cooperativa con todos los que encontraran. Si es así, nunca tendría que arrepentirse demasiado de la decisión que había tomado aquí. Espero que tú y tu gente puedan retirarse a salvo antes de que las cosas se vuelvan demasiado locas aquí, dijo Enid. Luego frunció el ceño. También espero que nunca vuelvas. Era mucha más gracia de la que podía esperar recibir de oponentes con los que había estado peleando menos de una hora antes. Le agradezco sus palabras, asintió Titus, no sé a dónde nos enviará la legión a continuación. Con esta nueva ola tan cerca de la última, habrá problemas en toda Pangea. Defendemos muchas comunidades remotas de Dungeon y nuestra gente están al límite. Sé el trabajo que hacéis para defender a los indefensos y es apreciado en todo el mundo, espetó Enid, si tan solo os hubierais dedicado a hacer eso en lugar de venir aquí y tratar de matar a personas que no necesitaban ser asesinadas. He perdido a mucha gente buena y tú también. El comandante solo pudo negar con la cabeza. Las dos tareas son una y la misma. Vinimos aquí para proteger a las personas de lo que estos monstruos se convertirán. Espero que te des cuenta del error que has cometido antes de que sea demasiado tarde. Sin nada más que decirse, las dos partes se separaron y Titus volvió a organizar sus fuerzas, contando los muertos, asegurándose de que los heridos fueran atendidos y organizando la logística. Tendría que llevar a su legión a una puerta lo antes posible y estaba decidido a que nadie se quedara atrás. Después de 2 horas más, todas las cabezas habían sido contabilizadas y la legión comenzó su marcha. Estaban exhaustos y agotados, pero ninguno se quejó. Mejor un duro tramo de viaje ahora seguido de descanso que una batalla sin fin contra los monstruos que ya comenzaban a aparecer en las paredes. Enid suspiró mientras los observaba irse antes de volverse para caminar por el túnel hasta el nido. Las hormigas ya estaban pululando sobre las ruinas de su túnel una vez prístino, tratando de restablecer sus defensas antes de que la ola golpeara con fuerza. Era asombroso el daño que podía hacer la gente buena con malas ideas, reflexionó. Aunque sin duda Titus diría exactamente lo mismo de ella. Como no quería detenerse en pensamientos tan deprimentes, en lugar de eso, centró su mente en las cosas que tendría que hacer a continuación y la lista creció rápidamente. En primer lugar, tendría que ponerse en contacto con las familias de los que habían caído. Un trabajo poco envidiable, pero necesario. Podía recordar muchas veces que su esposo asumía este deber, informando a los seres queridos de aquellos que no habían regresado de una excavación.
Con los hombros rectos, Eni caminaba con paso ligero. Había trabajo por hacer. Cuando el Jaibla de Balta se despertó, instintivamente sintió que habían perdido. Que había perdido. No solo el duelo, sino la expedición, su reputación y la de su casa. Cuando llegó la confirmación de contactar a la Legión Abisal de que el reencarnador aún vivía, supo que estaba arruinado. La reputación que había apostado, los favores que había pedido, todo por nada. Menos que nada. La ola no acabaría con las hormigas como esperaban algunos de sus asesores, estaba seguro. De hecho, despreciaba a aquellos que estaban preparados para pensarlo. Las hormigas habían sido más fuertes, mucho más fuertes de lo que esperaba y miles de Golgari se habían perdido en los túneles. Cuando regresó al imperio, la desgracia de este fracaso perseguiría a la casa de Balta durante años. Se sentía tan frustrado que podría estallar. Lleno de rencor y amargura, apenas prestó atención mientras los nobles menores organizaban su rápida retirada de regreso a la puerta más cercana. Tendrían que viajar duro e incluso entonces no lo lograrían antes de que los monstruos comenzaran a aparecer. Sin embargo, les esperaban más problemas. Cuando finalmente comenzaron a moverse, la expedición Golgari era una columna silenciosa y malhumorada de guerreros y moldeadores, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Tal era la manera de los vencidos. Dentro del nido, la colonia no se había detenido a descansar ni un momento. El consejo se había puesto en acción solo para descubrir que los diversos miembros de su casta ya se habían lanzado a su trabajo. Los talladores estaban por todas partes, en los túneles, trabajando en las puertas, dando forma a la piedra y al metal con la ayuda de los soldados que hacían el trabajo pesado, muchos de ellos heridos. Los curanderos trabajaron frenéticamente, tratando de entregar tantos heridos como fuera posible en el menor tiempo posible. Si una hormiga estaba curada en un 80%, saldría por la puerta, la biomasa, el tiempo y su propia regeneración se encargarían del resto. Los miembros de la colonia más severamente dañados estaban desbordando las salas de más largo plazo dentro del nido y los túneles fueron cooptados como áreas de tratamiento de emergencia. La colonia había perdido a muchos durante la duración del conflicto. El número final, cuando finalmente se contó, fue grande, más de 10.000 miembros de la familia habían caído en la lucha. Afortunadamente, la reina no había dejado de producir huevos durante el largo asedio y la población total de la colonia no había cambiado mucho. Aún así, muchas hormigas excelentes habían caído y estaban de duelo. La colonia se entristeció de la única manera que sabían: el trabajo. Capítulo 688. Lo que se perdió, lo que se ganó. Las piernas son algo que vuelvo a crecer con bastante facilidad. Las grietas y el daño a mi caparazón tomarán mucho más tiempo, especialmente considerando que estoy totalmente sin jugo en mi glándula de regeneración. Sin embargo, el revestimiento interior ayudará mucho y, en poco tiempo, estaré de nuevo en pie y trabajando con mis hermanos en poco tiempo. Pero yo no quiero. Estoy cansado, maldita sea. La legión se fue hace menos de una hora y todavía no tengo el complemento completo de piernas. Dame un respiro. Por favor. ¿Dónde están los encargados del descanso obligatorio? Tengo una situación de emergencia para ellos. De hecho, creo que veo una por ahí. ¿Qué está haciendo? Levantamiento de escombros. Maldita sea, supongo que en estos tiempos difíciles, incluso las reglas más estrictas de la colonia deben renunciarse hasta cierto punto. Hasta que recupere todas mis piernas, estoy atrapado sentado en el medio de la cámara dentro de la puerta mientras se hace una ráfaga de trabajo a mi alrededor. Al menos puedo escuchar los diversos informes a medida que llegan. Las cámaras de cría han sido aseguradas, aunque aparentemente fue bastante difícil derrotar a los Golgari. Solo tengo simpatía por los soldados y exploradores que tuvieron que entrar allí. Tratar de luchar entre la progenie sin herirlos. Un escenario de pesadilla. Algunas nidadas de huevos fueron totalmente destruidas, así como muchas larvas. Aunque el daño se limitó a unas pocas habitaciones, las pérdidas podrían llegar a 1000. Después de todo, los huevos se mantienen bastante atados, hay cientos de ellos en cada cámara de huevos. La sola idea de las pérdidas sufridas por la próxima generación hace que me hierva la sangre y estoy seguro de que todas las hormigas de la colonia sienten lo mismo. Si no fuera por la ola, estoy bastante seguro de que se habría lanzado un equipo para perseguir a la gente de piedra y acabar con ellos. Me hubiera ido solo pensando en las adorables larvas que nunca lograron alcanzar la madurez. Me pregunto si la colonia me permitirá retirarme y convertirme en un cosquilleo de larvas a tiempo completo.
Hay una necesidad que puedo llenar. Las larvas merecen solo las mejores cosquillas. Ya. Ninguna posibilidad. La reina me sacaría de las cámaras de cría en cuestión de minutos. Fue un alivio cuando un tierno criador que pasaba pudo hacerme saber que la reina estaba bien. Por alguna razón, pensé que estaría a salvo en la cámara de desove, pero confío en que la reina encontrará alguna manera de casi morir cada vez que haya una pelea importante. Aparentemente, casi muere 2 veces esta vez, lo cual es un nuevo récord. Sus heridas eran bastante graves y no creen que vuelva a producir huevos hasta dentro de unos días, lo que debe ser grave. Aparentemente, Sarah se ha escondido en la cámara con las reinas y se niega a irse, aunque también necesita una curación seria por lo que me dicen los ayudantes. Tendré que levantarme e ir allí para una visita, una vez que pueda caminar. En cuanto a esa tiña traidora, no ha habido ningún avistamiento. Es tan condenadamente bueno escondiéndose en la piedra y el suelo de la mazmorra, que será una pesadilla encontrarlo. Con la ola en marcha, dudo que la colonia tenga el poder de las hormigas de sobra para buscar su trasero cargado de traición. En el momento en que aparezca, será comida, lo juro por las larvas perdidas. Lo que esperaba lograr con su traición, no tengo ni idea, y no me importa. La justicia lo encontrará eventualmente. Sabiendo lo malo que es luchando, tengo pocas dudas de que se ha escondido lo más profundo y lejos que puede de cualquier túnel o extensión y se quedará allí hasta que pase la ola. Vivió mucho tiempo así, no espero que sus hábitos vayan a cambiar ahora. Oye, mayor, estás holgazaneando, ya veo. Brendan, ¿qué quieres decir? Hago un gesto hacia abajo a mis extremidades perdidas. ¿Qué esperas exactamente de mí en esta situación, eh? No mucho, supongo, chasquea las mandíbulas, aparentemente sintiéndose bastante alegre. El consejo quiere tener una reunión completa en unas pocas horas, una vez que tengamos una mejor idea de dónde estamos parados. La ola va a ser un problema real y el nido está en muy mal estado en este momento. ¿Qué pasa con los otros nidos? Pregunto, ¿nos hemos enterado de cómo están viajando? Los corredores están en camino mientras hablamos. Deberíamos recibir una respuesta antes de la reunión. Estoy nervioso por esos otros nidos. Son más pequeños y están menos protegidos que este. Incluso si los Golgari y la Legión los dejaran solos, me temo que la ola será un gran desafío para ellos. ¿Cuál es la empresa más importante en este momento? ¿Qué tiene la mayor prioridad? Tengo curiosidad acerca de en qué se están enfocando. El gran soldado piensa por un momento. Probablemente moviendo a las crías a los campos de entrenamiento de la superficie. Si no logramos moverlas antes de que la ola realmente se levante, será una pesadilla moverlas más tarde. Hay miles de hermanitas amontonadas debajo de la reina. Cámaras y necesitan llegar a la academia lo más rápido que podamos. Supongo que también podemos reiniciar el proyecto de la granja, reflexiono, fueron capaces de proporcionar 1 tonelada de biomasa durante la primera ola. Y supongo que también debemos asegurar los nidos de superficie. No hay garantía de que cualquier desagradable que suben desde abajo chocarán con nosotros aquí, podrían llegar hasta la superficie. Holy moly, estoy empezando a ver el gran cuerpo de trabajo frente a nosotros. Brendan ve el parpadeo de realización en mis antenas y chasquea sus mandíbulas en comprensión. Recupérate pronto, mayor, dice ella, hay mucho que hacer. Estupendo. Ella se va para organizar más grupos de escolta para las crías y yo sigo dando tumbos mientras los pequeños muñones que se convertirán en mis nuevas piernas continúan brotando. Antes de que haya pasado mucho tiempo, siento que una mente familiar se acerca a mí. ¿No te ves tan bien por ahí, chico? No exactamente como el poderoso anciano que tenía en mente. ¿Qué? Granino. Uso algunas piernas de un lado para girar mi cuerpo y encarar al gran modelador que está parado detrás de mí con sus 2 compañeros de tríada a su lado. ¿Qué diablos te pasó, viejo cabeza de ladrillo? Lloro, pensé que estabas atrapado con el Golgari. Hace una mueca. Ya. Todo es política. Quería quedarme y ayudar con el culto y tratar de limpiar el desastre que nos quedó cuando la ciudad se enteró de los estúpidos juegos que estaban jugando. En cambio, el clan Balta se volvió loco, exigió que se les diera el derecho de cazarte como una cuestión de honor y me reclutó en la expedición. Basura típica del círculo de guerreros, escupió. En los márgenes del imperio, las casas pueden hacer lo que quieran y salirse con la suya, al interior no le importa. Lo juro, toda la raza Golgari ha estado en declive desde el cataclismo.
Demasiado orgullo no es saludable, especialmente cuando aparece un gusano gigante y se come a todos. Me doy cuenta de que el viejo modelador está profundamente irritado, así que dejo que se queje durante unos segundos antes de continuar con otra pregunta. Entonces, ¿cuál es tu plan ahora? ¿Te vas a quedar? Si me aceptas, se encoge de hombros. No sirvo para mucho, pero resulta que soy un experto en evolución de monstruos, entre los tres aquí, podemos ser de gran ayuda. Las evoluciones posteriores son muy diferentes de la primera, las opciones realmente se amplían. ¿Qué? Más opciones. Tienes que estar bromeando. Las listas de menús tienen una milla de largo. Él se ríe. Oh chico, no te va a gustar esto entonces. Menos mal que nos tienes cerca. No hay prisa, todavía hay tiempo hasta que vuelvas a evolucionar. ¿Cuál es tu nivel de todos modos? Buena pregunta. He estado ignorando los mensajes del sistema durante días. Voy a tomar un pico rápido. Santa Molía. 73. Capítulo 689. Cerca del poder. Mi reacción debe haber revelado algo, Granin siempre fue bastante bueno para leerme. Sorprendentemente, considerando que no tengo músculos faciales y, por lo tanto, no tengo expresión para hablar. Quizás sus muchas décadas de experiencia trabajando con monstruos le han dado una especie de sexto sentido en asuntos como este. ¿Cuál es tu nivel? Pregunta. Un poco grosero, simplemente levantado y preguntando así, ¿no? Me siento expuesto. Él gruñe. Mantén tu falsa modestia. Aquí hay todo un nido de hormigas que necesitan tu fuerza, así que lárgate. 73. Eso está cerca, Silva, vas a necesitar esa consulta antes de que pase mucho tiempo. Con la llegada de la ola, esos niveles y los requisitos de biomasa deberían llenarse bastante rápido. Hace una pausa en nuestra conversación por un momento para girarse y hablar con Torrina y Korun. Los tres conversan en tonos rápidos por un momento antes de que él se gire hacia mí. Parece que no has aprovechado exactamente la ayuda que te envié, dice con amargura. Me siento un poco culpable. Los dos cultistas Golgari habían abandonado a su gente para venir a ayudarme porque ellos, junto con Granin, vieron potencial para algo grandioso en mí. Nunca he sido mucho de un planificador cuidadoso. O un pensador profundo. O paciente. Espera un segundo. ¿Soy simplemente estúpido? No pienses demasiado en eso, Granin suspira, sé que no puedes molestarte en pensar en estas cosas. Ya que no irás a ninguna parte hasta que los pequeños muñones que se mueven a tu lado crezcan un poco más, también puedo explicarte un par de cosas. El moldeador grande se baja al suelo y se sienta frente a mí, mirándome cara a cara. Lo que debes tener en cuenta es que los monstruos son más fuertes que las personas. Eso no parece correcto. Ese tipo Titus era increíblemente fuerte. Esculpió una de las malditas puertas él solo. Como si sintiera mi protesta antes de que llegue, Granin levanta una mano. Lo sé, ¿de acuerdo? Solo deja de pensar por un minuto y escucha. Sí, los individuos pueden volverse muy fuertes. Incluso se podría decir monstruosamente fuerte, sonríe antes de calmarse y continúa. En las leyendas, durante el desgarro, los grandes héroes Golgari supuestamente eran capaces de hazañas verdaderamente ridículas. Se suponía que uno de los primeros modeladores era tan fuerte en la magia de la tierra que podía conjurar una montaña para aplastar a sus enemigos. Si eso es cierto o no, nadie puede decirlo. Ahora, si bien esa fuerza puede parecer impresionante, la cantidad de Golgari, humanos, folk o cualquier otra raza que logra alcanzar ese tipo de poder es menos de 1 en 1.000.000. Mucho menos. El otro hecho indiscutible es que ninguna persona ha igualado el tipo de fuerza que poseen los antiguos, y cada uno de ellos es un monstruo. ¿Cuántos miles de millones de monstruos se necesitan antes de que uno se eleve al nivel de un antiguo? Digo con escepticismo, todo lo que realmente me has dicho es que los monstruos tienen un mayor potencial. Granin agita una mano. Nos estamos desviando un poco, hablando de los antiguos. Lo que más intentaba enfatizar es que, en términos generales, un monstruo es más fuerte que un humano o un Golgari. Los monstruos fuertes necesitan equipos de personas fuertes para derribarlos. Eventualmente, algunos monstruos se vuelven lo suficientemente poderosos como para que se necesiten grandes equipos de hasta 100. Probablemente hayas conocido a algunos así, ¿no? Garralosh, obviamente, pero ella era un caso especial, siendo una reencarnadora como yo. Sin embargo, he visto monstruos fuertes.
el pez ballena gigante que vislumbré en la primera extensión que visité en el segundo estrato, o la mamá araña gigante que era un dolor en el trasero. Viendo acuerdo en mí, continúa. Correcto. En este momento estás en el nivel 5, una vez que alcances el nivel 6 o más, te unirás a las filas de los monstruos de élite, el tipo que muy pocas personas pueden aspirar a igualar uno a uno. Existen, por supuesto, especialmente cuanto más profundo en la mazmorra, pero estás en el precipicio de la fuerza real. Me da un segundo para asimilar eso. La otra cosa que debe tener en cuenta es cómo cambiarán las opciones a partir de su próxima evolución. Probablemente hayas notado al mirar tu globo ocular allí, hace un gesto hacia Nvidia, que tiene mutaciones y habilidades que no han estado disponibles para ti. ¿Tengo razón? Asiento lentamente. Eso es cierto. Supuse que era por los estratos de los que nos originamos. Como demonio, tiene acceso a cosas más jugosas que yo, ya que solo soy un insecto de las capas superiores. Eso es cierto. Cuanto más profundices, más jugosas serán las opciones que obtendrá un monstruo de forma predeterminada. Sin embargo, el campo de juego está destinado a estar nivelado en la mazmorra. Tanto inteligentes como monstruos, se supone que todos tienen las mismas posibilidades de éxito. Esto significa que debe haber una manera de equilibrar esta discrepancia. Supongo que estás a punto de decirme qué es. Obviamente. Se llama el principio rescindid de mutable advancement en los círculos académicos. En su mayoría, lo llamamos ingreso de efectivo. Un ingreso en efectivo. Él asiente. Sí. Básicamente, intercambia todas sus mutaciones actuales en una parte del cuerpo en particular para actualizarla a un modelo base mejor. Una vez que evoluciones a más 25, esta opción estará disponible para ti. ¿Qué quiere decir con mejor modelo base? Estoy confundido. Puedo decir que Granin es un apasionado de estas cosas, cuanto más explica, más animado se pone y estoy empezando a perderme un poco. Al ver la emoción aturdida en mis ojos, se tranquiliza. Usemos tu caparazón como ejemplo. Mi caparazón no. Trato de cubrir mi brillante caparazón con mis antenas y fracaso miserablemente. Ten paciencia conmigo, ¿de acuerdo? Te gustará esto. Me tranquiliza con un gesto. Tu caparazón comenzó como el exoesqueleto predeterminado al que tienen acceso todos los monstruos insectos en el primer estrato. El grosor podría haber variado, pero al final tenías exactamente la misma protección que tenían los 100 pies. ¡Qué repugnante! Ahora, has hecho excelentes mejoras y tu caparazón de diamantes es extremadamente duradero, creo que elegiste muy bien. Pero, ¿y si te dijera que es posible revertir tu caparazón a más cero, pero en lugar de comenzar de nuevo con quitina común y corriente, podría ser un diamante desde el principio? Espera, ¿eso significaría? Correcto, afirma. Entonces podría actualizarlo desde cero nuevamente, agregando más y más mutaciones de diamantes en el camino. Para cuando volvieras a más 25, tu caparazón sería el doble de resistente que ahora. Esta no solo es una excelente manera para que un monstruo como tú se encienda, sino que también es un paso necesario para que puedas competir con monstruos en las capas más profundas. A diferencia de ti, se generaron en un entorno con una concentración de maná mucho más alta, por lo que obtienen las cosas buenas de inmediato. Pero la cantidad de biomasa que se necesitaría. Protesto, es una locura. Lucharé para conseguir que todo esté al máximo antes de llegar al nivel 80. Entonces la próxima evolución no será hasta el nivel 160. Y la biomasa para llevar todo de 0 a más 30 será una locura. Simplemente no parece factible, y parece que Granin está de acuerdo. Por eso no reinicias todo. Eso es estúpido, dice, a lo sumo, te recomiendo que hagas 2 partes de tu cuerpo. Algunos de estos reinicios probablemente también aparecerán en sus opciones de evolución, y esos también cuentan. Digamos que obtienes un beneficio de tu evolución, luego, durante el proceso, cobras otra cosa. También tenga en cuenta que hay mejores opciones de efectivo disponibles a más 30 que a más 25, y así sucesivamente. Si desea que su caparazón sea lo más fuerte posible, debe restablecerlo en cada evolución o esperar hasta que alcance el nivel 7 u 8 antes de cobrarlo. Mi mente da vueltas. La cantidad de posibilidades que esto abre es una locura. Te dije que iba a volverse loco. Granin sonríe. Mira al demonio de la envidia. Podría hacer que su estructura interna sea mutable en su próxima evolución, luego muerda hasta llegar a más 30.
La próxima vez que evoluciones, podrías cobrarlo y cambiarlo a lo mismo que el suyo, la dimensión de bolsillo. No importa lo que atraviese tu caparazón, tus órganos no sufrirán ningún daño. Es útil tenerlo. Se pone de pie y cepilla su exterior de granito. Hablaré contigo sobre las opciones que podrías considerar primero cuando sea el momento de que evoluciones. Mientras tanto, quiero hablar con el resto del liderazgo. Hay un consejo o algo así, ¿verdad? ¿Sí? Estoy confundido. ¿Qué quieres con ellos? Quiero asegurarme de que sepan lo importante que es canalizar recursos hacia usted, dice rotundamente, una central eléctrica de nivel 6 hará más para proteger a la colonia durante la ola que 1000 de nivel 3. Si hubieran concentrado sus esfuerzos en ti, ya estarías en el nivel 6 y este asedio habría ido mucho mejor para ti y toda tu familia. No hubieras podido enfrentarte a la Legión solo, pero tendrían que haber tenido mucho cuidado con lo que eligieron ponerte delante. De ahora en adelante, son las grandes ligas, Anthony. Especialmente tan alto. Si la colonia va a sobrevivir, necesitan miembros fuertes, y deberían comenzar contigo. Creo que querían hacer eso hace años, pero les dije que no, sin embargo, no lo mencionaré. También podría guardarme ese dato para mí. Capítulo 690. La ola rompiendo. El proceso de pelar o doblar las venas de la mazmorra para crear zonas de baja densidad de magma dentro de la mazmorra fue posiblemente la técnica más importante desarrollada en la historia de la habitación inteligente del mundo de abajo. Sin este método, sería bastante difícil vivir a cualquier profundidad durante los momentos de concentración normal de maná. Durante una ola, es imposible existir, ya que cualquier asentamiento se vería obligado a entrar en un estado de guerra constante a medida que los monstruos saltan de las paredes, el techo y el piso. Aunque costosa, intensiva en mano de obra y que requiere materiales específicos para lograrla, la técnica ha sido un pilar fundamental de cada ciudad importante y lugar de reunión dentro de la mazmorra, incluso en los estratos superiores. El método en sí hace uso del propio comportamiento de las venas de Dungeon, en el que invaden y se extienden a todos los espacios disponibles. Existe evidencia de que las sociedades estaban realizando la técnica de plegamiento durante la última etapa de la Rending, cuando los diversos imperios y ejércitos sobrevivientes comenzaron a extender su alcance a los niveles inferiores. No se sabe si las facciones difundieron el conocimiento entre ellas o si cada una de ellas derivó el método por separado, pero aquellos que fueron capaces de captar primero el proceso y hacer uso de él disfrutaron de una ventaja significativa en la lucha territorial que siguió. Extracto de la página 25 de Disputas Territoriales y Soberanía en el Calabozo, de Cicerón. El cerebro de Tungstand daba vueltas con una embriagadora combinación de agotamiento, euforía, pena, alivio y preocupación. Había tanto trabajo para la casta de talladores y tan poco tiempo para lograrlo que, sinceramente, no creía que hubiera muchas posibilidades de que se completara a tiempo. Lo que necesitaba saber ayer era exactamente cuánto podían hacer, y exactamente en qué estado estarían las defensas del nido para cuando la ola golpeara de verdad. ¿Cuánto falta para que la puerta esté lista para funcionar? Preguntó con toda la paciencia que pudo reunir. El equipo frente a ella se lanzó a una larga y detallada explicación de la integridad estructural de la puerta, la necesidad de forjar nuevos soportes y anclarlos a la pared, la remodelación y compactación que había que hacer a la roca hasta que ella agrietado. Solo estima un tiempo. Ella ladró. Sé que hay desafíos, sé que es complicado y sé que estás trabajando lo más duro posible, solo dame tu mejor estimación. Por favor. El tallador líder en el trabajo evaluó al miembro del consejo por un momento, sus antenas rascándose la parte superior de su cabeza. Tomaría días volver a colocar las puertas de manera adecuada, dijo finalmente la hormiga, hay demasiado daño en los soportes y no se puede apresurar la instalación de otros nuevos. Eso fue demasiado tiempo. Los monstruos asaltarían el túnel en menos de una hora. La talladora chasqueó las mandíbulas para calmar al inquieto equipo que la rodeaba. En cambio, vamos rápido y mal. Levantamos lo que queda de las viejas puertas, las reparamos lo mejor que podemos y moldeamos la roca alrededor de ellas para mantenerlas en su lugar. Es un mal trabajo, pero podemos terminarlo en unos pocos minutos. Horas, preocúpate del resto cuando tengamos la oportunidad. Tungstand y los otros talladores se enfadaron con la sugerencia e incluso el que lo sugirió parecía algo disgustado. Si había algo que toda la casta odiaba, era la artesanía descuidada, y eso se extendía a todas las circunstancias y proyectos, incluso a las emergencias. Aunque en esta situación,
Hazlo lo más rápido que puedas, le dijo al equipo. Si necesitas ayuda de la casta de los magos, asegúrate de enviar una solicitud rápidamente, han estado preparando algo grande allí y tendrás que llegar temprano si quieres ayuda adicional. Uno de los talladores mueve una antena con desdén. No pueden manejar la magia de la tierra tan bien como nosotros, dijo, estoy segura de que estaremos bien. Trabajo rápido, no es un buen trabajo, hizo una mueca Tungstand, que para una hormiga implicaba flexionar las mandíbulas e inclinar las antenas en un ángulo antiestético. Si el apoyo adicional de los magos hará el trabajo más rápido, eso es lo que nos importa en este momento. Podemos hacer un parche de emergencia después del hecho si es necesario. Todos se quejan, pero al final acceden a la sabiduría de la decisión. Un frenesí renovado se apodera del lugar de trabajo a medida que se adopta la nueva dirección y los talladores se ponen a trabajar para establecer el apalancamiento que necesitarán para que las puertas vuelvan a estar en pie. Con ese incendio relativamente menor apagado, pudo darse la vuelta y regresar corriendo al nido, ya considerando la próxima emergencia de la que tenía que ocuparse. Correcto. La reunión del consejo. De repente, al recordar que tenía esa tarea con la que lidiar, cambió de dirección bruscamente y se dirigió a la cámara del consejo designada lo más rápido que pudo. Una parte de ella estaba irritada ante la idea de que se estaba retrasando un trabajo importante para una reunión de todas las cosas, pero entendía la necesidad de ello. Sin la coordinación adecuada, la compleja maquinaria de la colonia no podría funcionar correctamente, especialmente en una crisis como esta. La mayor parte del tiempo, la colonia funcionaba bien, sus hermanos eran perfectamente capaces de tomar decisiones sobre lo que había que hacer y cómo. Pero a veces era necesario considerar el plan macro general y el consejo se adaptaba a esa función. Corrió para encontrar a la mayoría de los miembros ya reunidos. Incluso el mayor estaba allí, aunque todavía les faltaba algo en el departamento de piernas. Corrió a su asiento y tan pronto como se dejó caer en él, con el tórax descansando cómodamente en las ranuras talladas, Cobalt lanzó una rápida pregunta en su dirección. ¿Cómo van las cosas con la puerta? Ella olfateó en silencio. No muy bien, respondió ella, con la misma suavidad, pero creo que podremos encontrar una solución aproximada en unas pocas horas que debería mantenerse por ahora. El otro tallista hizo una mueca y Tungstand tuvo que reprimir una carcajada. Algunas cosas eran consistentes para todos ellos. Sé que todos estamos muy ocupados, dijo Colan desde su lado de la mesa, así que tratemos de superar esto lo más rápido que podamos. Antes de comenzar, ¿hay algo que le gustaría decirle al grupo? ¿El mayor? Los 20 miembros dirigieron la mirada hacia el mayor, que se movía nerviosamente en su silla con la repentina atención. Ah, yo. ¿Decir algo? ¿Cualquier cosa? ¿Cómo qué? Lo que quieras, respondió Coland, un poco exasperado. Supongo que puedo, dijo el mayor y luego hizo una pausa por un momento, ordenando claramente sus pensamientos. Lo primero que quiero decir es que estoy orgulloso de todos ustedes. Sí. Han hecho un gran trabajo y como familia hemos llegado tan lejos desde el momento en que naciste. Sé que nunca podría hacer las cosas que todos ustedes hacen todos los días y solo quería decir lo orgulloso que estoy. Cada miembro de la colonia es increíble, y tú también. No lo olvides. La última oración es un poco más firme que las demás y cada miembro sintió una amenaza implícita, como si fueran a sufrir terribles consecuencias si se atrevieran a olvidar lo mucho que el mayor estaba complacido con ellos. Tenemos decenas de miles de miembros. Podemos hacer mucho más de lo que hacíamos antes. No nos vamos a retirar. Vamos a dar un paso adelante. Esta ola nos protegerá de la Legión, y de los Golgari, y debemos aprovechar el tiempo para volvernos tan fuertes que ni siquiera se molestarán en meterse con nosotros. Eso es todo lo que quería decir. Se hizo el silencio alrededor de la mesa mientras el mayor se acomodaba en su asiento. Los mayores se habían vuelto más firmes cuanto más hablaban y al final habían hablado con bastante claridad sobre la dirección que preveían que debía tomar la colonia. Tungstand encontró el mensaje inspirador. En lugar de una amenaza, esta era una oportunidad. Si se vuelven tan fuertes que incluso la Legión dudaría demasiado en atacar. Si eso sucediera, obtendrían aún más espacio y luego usarían ese espacio para volverse aún más poderosos. El glorioso futuro de la colonia brillaba intensamente en su mente en ese momento, y en las mentes de todos los que estaban sentados alrededor de esa mesa. Excepto el mayor, que movía el muñón de una pierna de un lado a otro. Fin del capítulo 690.